sintomatología anginosa que no corresponda a medicamentos, bueno, pues ya los vamos a ver después en tratamiento. Pacientes también que presenten un cuadro inestable o cuando los problemas no invasivos muestran algunas anomalías que vayan a justificar una revascularización, que también ya después lo vamos a ir viendo. También se habla de que cuando no está claro el grado de una estenosis, se va a utilizar la reserva fraccional de flujo, que es una técnica que permite valorar la gravedad funcional de una estenosis. Y bueno, ¿le puedes cambiar? No, anterior, por favor. Dos anteriores. Sí, el valor va a equivaler a la presión distal de la estenosis sobre la presión proximal de la estenosis, de la aorta. Entonces, pues se dice que cuando los valores sean inferiores de 0.75 a 0.80 va a ser una estenosis grave. Y bueno, aun cuando este es el estándar de oro para el diagnóstico de una arteriopatía coronaria, pues esta nada más va a aportar información anatómica y no funcional. Ahora sí, la que sigue. Vamos a pasar al diagnóstico diferencial y pues aquí básicamente tenemos que hay muchísimas patologías, no solo de origen cardíaco, que pueden confundirse al principio con pues, una angina estable, siendo las más importantes o las más frecuentes, pues las que tenemos aquí en el cuadro. Las de origen cardíaco pues van a ser isquemia del miocardio y pericarditis. Sin embargo, las características diferenciales que nos marca aquí para la isquemia sería que hay una restricción y opresión retroesternal que se va a irradiar al cuello, a la mandíbula y hombros. Va a durar pocos minutos, menos de 10 minutos. Se va a inducir por esfuerzo físico, que se va a aliviar con el reposo de la nitroglicerina. Y bueno, pues estas son las características este, de la angina. En cuanto a la pericarditis, pues va a tener, va a ser un dolor tipo pleurítico. Recordemos que en la angina el paciente muchas veces tiende a corregir al médico porque ellos no lo sienten como dolor, sino como una molestia o una opresión. Este dolor va a durar en la pericarditis horas o días y pues las elevaciones van a estar generalizadas en el electrocardiograma, en el segmento ST y en la derivación del PR. En cuanto a las manifestaciones, en cuanto a los diagnósticos diferenciales gastrointestinales, pues tenemos, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, que se va a presentar por un ardor retroesternal, pero este se va a ver precipitado por algunos alimentos que se va a intensificar con la posición supina, pero no va a ser afectado con el ejercicio, al contrario de la angina, y este se va a aliviar con antiácidos. Y bueno, pues también tenemos las otras tres patologías que podemos ver de origen gastrointestinal. Y en cuanto a la musculoesquelética, tenemos el síndrome costocondral, que va a ser un dolor external que se va a intensificar con el movimiento del tórax, al contrario de la angina que no se va a modificar la molestia con los movimientos torácicos o con la inspiración. En este síndrome costocondral también va a haber una hipersensibilidad a la palpación en los espacios donde corresponderían las articulaciones costocondrales y se aliviaría con fármacos antiinflamatorios.
mientras que no responde a la nitroglicerina como la angina estable. La que sigue. Ahora sí, pasando al tratamiento, pues vamos a ver que los objetivos de este van a ser disminuir la frecuencia de presentación de estos episodios anginosos, prevenir los síndromes coronarios agudos, que pues ya los vamos a ver a partir de la siguiente clase, prolongar la supervivencia del paciente y atender factores de riesgos de arteriopatías coronarias. Tenemos que un programa de tratamiento inicial, pues básicamente sería como una mnemotecnia, por así decirlo, que sería de la A a la E, siendo la A la aspirina, inhibidores de la ECA y terapia antianginal. La B correspondería a los betabloqueadores, la C al cese del tabaquismo y control del colesterol, la D a la dieta y terapia antidiabética, y la E a la educación del paciente y al ejercicio. Aquí sigue. Vamos a tener que vamos a tener tratamiento médico, sí, médico y quirúrgico. Comenzando, vamos a tener el tratamiento médico que se utiliza para los episodios anginosos agudos. Y bueno, para empezar, en cuanto se presente, se tiene que suspender la actividad física. Después, bueno, pues ya vimos que estos episodios pueden durar de 2 a 10 minutos. Sin embargo, cuando se utiliza la nitroglicerina sublingual, se va a cortar ese tiempo. Va a poder actuar de 1 a 2 minutos e incluso hasta 5, pero pues igual el episodio va a durar menos tiempo de lo normal. Y me dicen si se escucha mucho ruido, por favor. Y pues también la nitroglicerina va a actuar a través de que va a aliviar la isquemia por la venodilatación. Y bueno, la venodilatación va a provocar que disminuya el retorno venoso al corazón, lo que va a provocar la disminución del estrés parietal, y como ya vimos ayer en la fisiopatología, esto va a provocar la disminución del consumo de oxígeno, lo que va a restaurar el equilibrio del aporte y demanda de oxígeno al miocardio. Además, la nitroglicerina también va a dilatar la vasculatura coronaria, lo que va a incrementar el flujo sanguíneo coronario. Y bueno, esto es principalmente importante cuando el vasoespasmo coronario provoca el desarrollo de la isquemia. Entonces, pues la vasodilatación que va a provocar este nitrato, pues va a ser benéfica para estos pacientes. Sigue, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a ver, ya vimos cómo se va a tratar un episodio agudo anginoso, y ahora vamos a ver el tratamiento médico que se utilizaría para la prevención de episodios isquémicos recurrentes. Los objetivos de este tratamiento va a ser pues la prevención de las crisis anginosas, y pues esto se va a lograr a través de la disminución de carga de trabajo cardíaca y a través del aumento de la perfusión del miocardio. Van a haber tres grupos de fármacos básicos para esta prevención, que van a ser los nitratos orgánicos, los betabloqueadores y los antagonistas de canales de calcio. Bueno, esto ya lo vamos a desarrollar. La que sigue, por favor. Vamos a comenzar con los betabloqueadores.
Y bueno, tenemos que estos mm, van a disminuir la contractilidad, bueno, la fuerza de contractilidad de los ventrículos y va a disminuir la frecuencia cardíaca. Y estas dos cualidades combinadas lo que nos van a provocar es una disminución de la demanda miocárdica de oxígeno y bueno, pues esto nos va a ayudar mm, a la restauración del equilibrio. Sin embargo, pues vamos a tener también los bloqueadores son usualmente bien tolerados, pero tienen diferentes tipos de efectos adversos, como por ejemplo, se puede precipitar un broncoespasmo en pacientes que cursen con asma por sobre todo si se utilizan beta bloqueadores no selectivos. También pues pueden este, generar fatiga y se dice también que se deben evitar en pacientes con diabetes que estén tomando, bueno, que estén utilizando insulina como método de control de la glucemia, porque estos bloqueadores pueden enmascarar los síntomas de la hipoglucemia. ¿La que sigue, por favor? Siguiendo con los nitratos orgánicos, pues ya mencionamos el más utilizado, que es la nitroglicerina. Y bueno, pues también tenemos el dinitrato de isosorbida y el mononitrato de isosorbida. Esto es lo que van a provocar, es que van a disminuir la demanda miocárdica de oxígeno, como ya vimos por la venodilatación, y van a aumentar el aporte de oxígeno a través del aumento de la perfusión coronaria y de la disminución del vasoespasmo coronario. Esto, pues ya vimos también que además se van a utilizar como control para el control de episodios agudos. Sin embargo, también pueden utilizarse como profilaxis para los episodios anginosos, por ejemplo, cuando el paciente va a iniciar alguna actividad física como pues, el ejercicio, eh, y sabe el paciente que se va a desencadenar una angina. Sin embargo, no existe evidencia de que los nitratos vayan a mejorar la sobrevivencia o que vayan a prevenir infartos en los pacientes con arteropatías coronarias crónicas. Entonces, pues estos solamente se van a utilizar para alivio sintomático. La que sigue, por favor. Pasando al otro grupo de fármacos que se utilizan son los antagonistas de los canales de calcio. Y aquí vamos a tener dos subdivisiones, por así decirlo, que van a ser las dihidropiridinas. Y en estas se van a incluir la amlodipina y nifedipina, que van a ser vasodilatadores potentes, van a disminuir la demanda miocárdica de oxígeno, al disminuir la precarga por una venodilatación, y esto mismo va a disminuir el estrés parietal. Además de que van a aumentar el aporte de oxígeno por un aumento de perfusión coronaria y por una disminución del vasoespasmo arterial coronario. Y luego tenemos a los fármacos no dihidropiridínicos, como son el verapamil y el diltiazem, que no son tan potentes, no son los vasodilatadores tan potentes como los anteriores, pero estos van a tener la ventaja, por así decirlo, que además de lo que ya mencionamos sobre su mecanismo de acción, estos van a disminuir la contractilidad y la frecuencia cardíaca, lo que también va a contribuir a la disminución de la demanda miocárdica de oxígeno.
Sin embargo, pues estos solamente se utilizan como segunda línea en caso de que los síntomas no se hayan controlado con beta bloqueadores y nitratos. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, aunados a estos tres grupos de fármacos, tenemos también la ranolazina, que es un medicamento, un tipo de medicamento antiisquémico que va a disminuir la frecuencia de los episodios anginosos, además de que va a mejorar la capacidad de hacer ejercicio en pacientes que estén cursando con una arteriopatía coronaria crónica. Sin embargo, va a diferir en el mecanismo de acción, porque bueno, si nos hemos fijado, básicamente los otros tres grupos, cómo actuaban, era pues, básicamente disminuyendo la demanda miocárdica de oxígeno y aumentando el aporte de oxígeno al miocardio. Sin embargo, este va a disminuir la fase tardía de la corriente de entrada de sodio. Se dice que normalmente mmm, hay una, bueno, no normalmente, más bien en la patología hay una sobrecarga de calcio que va a determinar una disminución de la eficacia del contráctil del corazón, además de que va a comprometer la relajación diastólica. Entonces lo que va a hacer este fármaco es contrarrestar estos efectos patológicos. Sin embargo, pues estos pueden, más bien, y de hecho este fármaco genera los efectos adversos más leves, por así decirlo, que serían el mareo y la cefalea, además de que también puede representarse náusea y constipación. La que sigue, por favor. Y bueno, todos estos medicamentos antianginosos se utilizan para controlar los síntomas de la angina, pero no se ha encontrado que disminuyan o reviertan el proceso de la aterosclerosis. La que sigue, por favor. Ahora, pasando, todavía seguimos con el tratamiento médico, pero vamos a pasar a la prevención de eventos cardíacos agudos. Y bueno, aquí básicamente de fármacos que van a ser del tratamiento antiagregante, que básicamente va a ser ácido acetilsalicílico, van a ser los antagonistas del receptor plaquetario P2Y del ADP, va a ser el tratamiento para la regulación de los lípidos y va a ser el tratamiento con inhibidores de la ECA. Tenemos que el tratamiento antiagregante, que básicamente va a ser con aspirina, va a disminuir el riesgo de los síndromes coronarios agudos y bueno, pues el ácido acetilsalicílico va a tener una actividad antitrombótica y antiinflamatoria, lo que nos va a ayudar porque la placa ateromatosa se va a estabilizar y bueno, pues esto solamente se va a contraindicar la el uso de este fármaco en caso de que exista alergia o algún riesgo de hemorragia gástrica. Pasando a los antagonistas del receptor plaquetario P2Y del ADP, va a ser el clopidogrel. Este va a impedir la activación y la agregación plaquetaria y de hecho se dice que se puede utilizar como alternativa al ácido acetilsalicílico en caso de que haya una alergia a este o se pueden utilizar los dos fármacos combinados porque genera resultados superiores a si solamente se utiliza el ácido acetilsalicílico aislado. La que sigue, por favor.
En cuanto al tratamiento para la regulación de los líquidos, tenemos que básicamente este tratamiento va a ser por estatinas que van a disminuir la tasa de infarto al miocardio y muerte, además de que van a disminuir la inflamación vascular y van a mejorar la disfunción endotelial. Que recordemos que pues esto básicamente era parte de la fisiopatología de la angina. Y además se ha visto que la disminución, una menor cantidad de LDL va a disminuir el riesgo cardiovascular para presentar distintas complicaciones. Y pasando a los inhibidores de la ECA, bueno, pues además de que son beneficiosos para el tratamiento de hipertensión, insuficiencia cardíaca y después de infarto al miocardio, pues van a disminuir también las tasas de muerte, infarto al miocardio y eventos cerebrovasculares en los pacientes que presenten arteriopatías coronarias crónicas. Y bueno, hasta aquí tenemos, o sea, ya finalizaríamos con el tratamiento médico. No sé si hay alguna duda antes de pasar al tratamiento quirúrgico. Okay, nada más en relación a los antagonistas, obviamente, en caso de que el mecanismo de la angina fuera un vasoespasmo coronario, en este caso se convertirían en una primera elección. Ya sabemos que en el vasoespasmo está contraindicado el beta bloqueador. ¿Sí? Y cuando vamos a usar nifedipino, recuerden que nunca debe ser nifedipino en acción corta, siempre debe ser nifedipino 30 miligramos, acción prolongada. El de 10 miligramos está contraindicado. ¿Sí? Ok, gracias. La que sigue, por favor. Bueno, vamos pasando al tratamiento quirúrgico. Tenemos que, pues, este se va a dar en casos específicos en donde el paciente los síntomas del paciente no remitan después de la farmacoterapia, en donde haya efectos colaterales graves a los medicamentos o en casos en que el paciente tenga una enfermedad coronaria de alto riesgo para la supervivencia y se establezca que la revascularización va a mejorar esto. Se van a utilizar dos técnicas básicamente, que es la intervención coronaria percutánea, que se va a abreviar como ICP, y la cirugía de revascularización coronaria, que se va a abreviar como CRBC. Y bueno, la que sigue, por favor. Tenemos que tener en cuenta que la ICP va a, por así decirlo, abarcar 3 procedimientos que van a ser, bueno, va a incluir la angioplastía coronaria transluminal percutánea, que va a ser un procedimiento que se va a realizar con fluoroscopía, en donde se va a insertar un catéter con un balón en la punta a través de una arteria periférica. Este balón se va a inflar a presión para dilatar la estenosis y se va a provocar un aumento del calibre del lumen que va a mejorar la perfusión coronaria y el aporte al oxígeno al miocardio. Sin embargo, la dilatación por compresión y esto va a provocar también una dilatación por compresión de la misma placa aterosclerosa. Sin embargo, alrededor de una tercera parte de los pacientes que se someten a este procedimiento va a desarrollar síntomas recurrentes en un transcurso de alrededor de 6 meses como consecuencia de una reestenosis de la arteria dilatada, y esto va a provocar o va a requerir que se hagan intervenciones coronarias adicionales. Para corregir esto, se desarrollaron los stents coronarios que disminuyen
la tasa de una reestenosis. Sin embargo, bueno, pues no sé si sepan, pero pues los stents van a ser un tipo de malla que van a eh, contar con un soporte metálico que se van a mantener colapsados y pueden colocarse pues en la región donde esté la estenosis. Sin embargo, una desventaja de estos es que son trombogénicos y pues estos stents van a requerir la combinación con fármacos antiagregantes que por lo general se van a utilizar el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. Y bueno, esto estaría muy bien si no pasara nada, pero después de, o sea, aún con todo esto, puede generarse una reestenosis dentro del mismo stent. Y ¿cómo se dice? Para corregir esto de la reestenosis dentro del stent, se generaron los stents liberadores fármacos, que va a consistir de pues, un stent especial que va a estar recubierto por un polímero que va a incorporar algún medicamento inhibidor de la proliferación, como los que tenemos en pantalla, como son el sirolimus, everolimus y la paclitaxel, que estos pues se van a liberar a partir del stent durante un periodo de alrededor de 2 a 4 semanas y aún así va a haber un riesgo de trombosis dentro del stent. La que sigue, por favor. Y ahora pasando a la cirugía de revascularización coronaria, tenemos que se utilizan injertos de vasos sanguíneos para derivar el flujo de las arterias coronarias obstruidas. Estos injertos van a ser del mismo paciente y pueden presentarse en dos modalidades. La primera, pueden utilizarse injertos arteriales, que normalmente se va a utilizar la arteria mamaria interna y pues van a tener una permeabilidad del 90% a un transcurso de 10 años. Y el otro método es que se pueden utilizar venas nativas, o sea, venas del mismo paciente. Normalmente se utiliza la vena safena y va a presentar una permeabilidad del 80% en los siguientes 12 meses. Sin embargo, va a haber un riesgo de aterosclerosis acelerada. La que sigue. Y bueno, en la primera tabla vemos que nos compara las intervenciones eh, quirúrgicas de pues, el ICP y el CRBC. Las ventajas del ICP es que son menos invasivas que la otra técnica. Y por lo mismo es una estancia intrahospitalaria más corta y la recuperación es más sencilla, además de que es superior a la terapia farmacológica. Sin embargo, esta pues solamente se debe de utilizar en casos en que pues ya vimos que básicamente el tratamiento farmacológico no sea suficiente para aliviar los síntomas del paciente. Y en cuanto a las ventajas de la cirugía de revascularización coronaria, tenemos que es más efectivo a largo plazo en comparación al ICP y el tratamiento farmacológico.
La revascularización es más completa y tiene ventajas de sobrevivencia en pacientes con estenosis que abarquen más del 50% del tronco coronario izquierdo y en pacientes con una coronopatía multivascular. Y en la segunda tabla lo que nos presenta es la ventaja, bueno, más bien la comparación entre el uso de la farmacoterapia, que está representada con las tablitas, con las barras en verde, y en la revascularización, que está representada con las barritas en azul. Pero, o sea, sí se dice que es mayor la eficacia de la revascularización, o más bien de la terapia quirúrgica respecto a la terapia farmacológica, pero pues en realidad no va a ser necesaria en los pacientes que presenten la remisión de los síntomas con la terapia farmacológica. Entonces, pues eso es relativo, ¿verdad? Y bueno, ya eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, no sé si quieren repasar alguno de los conceptos que vimos. Fer, Vale. ¿en qué casos preferiríamos, por ejemplo, un injerto venoso a uno arterial? Porque, bueno, dijiste que, o sea, los venosos como que tienen una aterosclerosis más acelerada que las arteriales, y las arteriales pues duran más. Entonces, ¿cuál sería como lo más conveniente en Es todo caso? dependiendo del vaso que vayas a revascularizar. Cuando la arteria culpable del problema isquémico es la descendente anterior, ahí tienes que usar arterias, tienes que usar mamaria, ¿sí? Porque son las que más se ajustan al diámetro del vaso nativo. Luego va a tener menos competencia de flujo. Para el resto de arterias utilizas la vena safena. No sé si te quedó claro. Sí, ¿Sí? Entonces, repito, cuando vas a revascularizar la DA, utilizas mamaria o alguna otra arteria que puede ser también radial, cubital o gastroepiploica, ¿sí? Y si es el resto, para circunfleja coronaria derecha y el resto de vasos, utilizas venas. ¿Qué otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, pues muy bien. Pues ya ahorita ya es tarde, yo creo que mañana vemos lo de angina inestable, jóvenes, si Dios quiere. Muy ¿Sí? bien. doctor. Bueno, jóvenes, que tengan buena tarde. Muy bien, doctor. Igualmente. Hasta mañana. Gracias. Doctor. Hasta mañana, doctor. Gracias. Muy bien. gracias.